Bienvenidos a esta nueva emisión de su noticiero NotiCESLE, el noticiero del Centro de Servicios Laborales Especializados, que lleva a ustedes la información más relevante en cuanto a los temas que conciernen a las trabajadoras y los trabajadores. Recuerden que en CESLE nos especializamos en temas de seguridad social y derecho laboral. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, dar like y compartir el contenido que creamos para ustedes. En esta emisión de su NotiCESLE hablaremos sobre la cantidad de trabajadores que han logrado pensionarse con la reforma al sistema de pensiones que entró en vigor este año. El tercer retiro en Chile ya fue aprobado y les diremos el porqué de ello. Una forma de conmemorar una celebración es hacer evidente cuáles son los aspectos en los que aún hay camino por recorrer. Para celebrar a los niños y a las niñas, en CESLE nos sumamos a la exigencia de terminar de manera definitiva con el trabajo infantil. El 1 de mayo es otra fecha histórica y el Día del Trabajo. Reivindicaremos las luchas sociales de los trabajadores y trabajadoras, enumerando los avances en las recientes reformas laborales. Quédense con nosotros para entrar en detalle. Mi nombre es Eugenio Zuna. Y yo soy Jessica Rosales. Bienvenidos. En septiembre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Seguro Social con el propósito de fortalecer el sistema de pensiones. Dicha reforma entró en vigor en enero de este año y a lo largo de estos 4 meses ha constituido un avance significativo para remediar algunas deficiencias del sistema de pensiones en nuestro país. El sistema de pensiones actual se creó en 1997. Hasta el año pasado resultaba evidente que poseía ciertas deficiencias, después de 23 años. Por una parte, los trabajadores del Seguro Social no habían podido cumplir con las semanas de cotización suficientes para acceder a una pensión digna, además de que las aportaciones a la cuota social no se habían dirigido a los sectores de menores ingresos para reducir los niveles de desigualdad. Un sistema de pensiones eficaz debe fortalecer la cobertura, es decir, que se logre ofrecer beneficios para un mayor porcentaje de la población. Además, este debe lograr la suficiencia para que las pensiones sean de mayores niveles y que estos montos puedan reemplazar adecuadamente los salarios que el trabajador tuvo durante su vida laboral. Pero sobre todo, un sistema de pensiones adecuado debe tener la solvencia y equilibrio de financiamiento fiscal. Las reformas a las leyes del Seguro Social y de los sistemas de ahorro para el retiro se impulsaron con el objetivo de alcanzar dichos principios y, según informa el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya se empiezan a mostrar los primeros beneficios, puesto que en enero a marzo de este año 6.284 personas accedieron a una pensión sin haber cotizado las 1.250 semanas. Y 5.278 trabajadores alcanzaron una pensión garantizada superior a la que hubieran obtenido sin la reforma. Al participar en la inauguración de la Semana de la Seguridad Social 2021, en el Senado de la República, el director general del IMSS, Zoe Robledo Aburto, señaló que las reformas aprobadas en diciembre pasado recuperan el enfoque social del sistema pensionario al modificar la forma en que se determina el monto de la pensión garantizada, ya que se consideran las semanas de cotización y el promedio del salario base de cotización que el trabajador obtuvo durante su vida laboral, además de la edad del trabajador. En suma, 11.562 personas se vieron beneficiadas en este primer trimestre con las reformas al sistema de pensiones y afores. Por supuesto que en CESLE celebramos que un mayor número de trabajadores puedan acceder a su derecho a una pensión digna. En cuanto al tema de los sistemas de retiro, la experiencia del país latinoamericano, Chile, aún sigue dando mucho de qué hablar, ya que el pasado 27 de abril el presidente Sebastián Piñera anunció que promulgará la ley que permite un nuevo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Las administradoras de fondo de pensiones, la AFP, luego de que el Tribunal Constitucional declaró inadmisible la impugnación presentada por el gobierno contra el proyecto, ya que éste planteaba el argumento de que la medida hipotecaria a las pensiones futuras y dejaría sin fondos a cerca de 5 millones de personas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional votó 7 en contra,
3 a favor del nuevo retiro. La oposición de izquierda y parte del oficialismo alegan que los retiros de los fondos de pensiones son necesarios porque los 18,000 millones de dólares anunciados por el gobierno para ayudas sociales son insuficientes y no están llegando a la población, que atraviesa graves apuros económicos debido a los confinamientos. Hasta la fecha, los 11 millones de afiliados al sistema privado de pensiones chileno han retirado más de 36,000 millones de dólares, gracias a proyectos similares aprobados en julio y diciembre pasados, en el pleno primer pico de la pandemia. El Día del Niño, que es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia en el mundo. En él se realizan actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños y de las niñas. Este día se conmemora en diferentes fechas, dependiendo de cada país, y aunque el 30 de abril no es un día internacional, sí hay uno reconocido por la Organización de Naciones Unidas, que es el 20 de noviembre, Día Universal del Niño y de la Niña. En México se le celebra cada 30 de abril y en todo el país se organizan actividades culturales y de entretenimiento, así como eventos de carácter artístico para promover el bienestar y los derechos de los niños. En CESLE nos sumamos a esta conmemoración y exigencia por el salvaguarde de los derechos de los niños y de las niñas, exponiendo que el camino aún está inacabado e inconcluso, ya que en México existe una realidad de la que poco se habla: el trabajo infantil. Cerca de 3.3 millones de niños y adolescentes están en situación de trabajo infantil en México, estima la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del INEGI. Esos 3.3 millones de niños y jóvenes de entre 5 y 17 años representan el 11.3% de la población en ese rango de edad, es decir, 28.5 millones de niños y niñas a los que se les ha negado el derecho a la educación, a la seguridad y a la recreación. La mayoría de estos niños, cerca de 2 millones, estaban en ocupación no permitidas, actividades de mercado. El trabajo de mercado con actividades no permitidas incluye a quienes trabajan a una edad menor a la permitida por la ley, o que están teniendo la edad o lo hacen en ocupaciones de sectores o lugares peligrosos, horarios prolongados, jornadas nocturnas o en empleos expresamente prohibidos por la Ley Federal del Trabajo. Actividades de riesgo como la construcción, bares, cantinas, actividades agropecuarias, entre otras. Hay 1.1 millones de jóvenes entre 15 y 17 años y 700,000 niños de entre 5 y 14 años trabajando en actividades peligrosas. A nivel nacional, el trabajo infantil tiene un promedio de 11.5%, Oaxaca 21.5%, Puebla 18.3% y Chiapas 18.3%. Ocupan los 3 primeros lugares de niños y jóvenes en esta condición, mientras que Nuevo León con 6.3%, Ciudad de México 5.4% y Baja California 5.3% son las entidades con el menor porcentaje de trabajo infantil, según detalla la encuesta. La problemática del trabajo infantil no es asunto aislado, es responsabilidad del Estado garantizar el interés superior de la infancia y responsabilidad de todos nosotros visibilizar y exigir que el trabajo infantil sea erradicado de manera definitiva. Otra fecha que merece nuestra atención es la conmemoración internacional del 1 de mayo, Día del Trabajo, que tiene su origen en la represión de una manifestación obrera en Chicago, Estados Unidos, ocurrida precisamente el 1 día de mayo de 1886. Las organizaciones laborales de muchos países refrendaron esa fecha como Día Internacional de la Defensa de sus Derechos y como una jornada de lucha, en la que expresaban sus demandas, entre las que destacaban en aquel entonces la reducción de la jornada laboral a 8 horas, la indemnización por accidentes laborales, la desaparición de trabajo infantil, la reglamentación de trabajo femenil, así como condiciones dignas y seguras del trabajo y el descanso dominical. Hoy en día, aunque existen algunos vacíos en las legislaciones para salvaguardar y garantizar los derechos de los y las trabajadoras, en México se han dado algunos pasos para impulsar reformas en la legislación laboral. Hace 2 años precisamente, un 1 de mayo, se dio un parteaguas en el ámbito legal del trabajo, con la reforma laboral que incluye la negociación y democratización del ámbito sindical, con la regulación del teletrabajo, hasta llegar
a la reciente modificación de los ordenamientos legales para la regularización del outsourcing. En 2019 se hizo la reforma para la creación de un nuevo sistema de justicia laboral, con la eliminación de las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje. Esta reforma ya se encuentra en su segunda etapa y finalizará con una tercera etapa el próximo año 2022. En esta reforma también se establecen las nuevas reglas de democracia sindical y negociación colectiva que ya incluyen el voto personal, libre y directo para elegir a los dirigentes sindicales sin temor o presión a las represalias. Este 2021 se autorizó el aumento al salario mínimo de un 20%, que de 123.22 pesos pasó a 141.70 pesos, y en la zona fronteriza de 185.56 pesos a 213.39, además de la publicación de una reforma para garantizar que los aumentos del salario mínimo siempre estén por arriba de la inflación. Este aumento en el salario mínimo va encaminado a garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y de las trabajadoras, pero sobre todo reducir la brecha de la desigualdad social existente. Los temas de las relaciones laborales se han ido modificando para fortalecer a las y los trabajadores. Una de ellas es en cuestión de seguridad social, que tuvo reforma importante como de las pensiones, elevando las aportaciones patronales ante el Infonavit, como reduciendo las semanas de cotización y reconociendo a las trabajadoras del hogar. Como hablamos en transmisiones anteriores, se hizo la reforma al teletrabajo, o mejor conocido como home office. Esta para proteger a los derechos laborales de las personas que trabajan de forma remota. También hablamos sobre la reforma de la famosa subcontratación, para que sea regulada la prestación de recursos especializados y prohibir el outsourcing del suministro personal. Los retos seguirán siendo como hasta ahora, que los trabajadores utilicen y conozcan los mecanismos de estas nuevas reformas. En CESLE los invitamos a ser observadores, atentos y sigilosos de cómo se refleja e impactan en la realidad y calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Pero sobre todo, esperemos que estas reformas contribuyan a la protección de los derechos de todos ellos. Estas serían las noticias e informaciones por el día de hoy. La invitación de CESLE sigue siendo la misma: mantenerse atentos al curso que da cada tema relevante para la vida y ejercicio de los derechos de los trabajadores. Los invitamos a nuestra siguiente videocharla en vivo el día de mañana, martes 4 de mayo del 2021, a partir de las 7 de la noche, en el que se expondrá el tema Pensiones de Invalidez, Ley 73 y Ley 97, principales diferencias. Esto a través de nuestros canales de comunicación y redes sociales. Otra invitación importante es dar me gusta a este noticiero y seguir y compartir todo el contenido que en CESLE creamos para ustedes. Los esperamos para otra emisión del NotiCESLE el próximo lunes 10 de mayo de 2021. Mi nombre es Jessica Rosales. Yo soy Eugenio Osuna. Hasta pronto. Hasta pronto.